para hablar del Instituto Nacional de Estadística, pensemos qué pasaría si no existieran. Si no existieran, no tendríamos una visión objetiva que pudiera tomar las mediciones sobre las que todos tomamos nuestras propias decisiones cotidianas para muchísimas cosas. Pensemos algo tan simple que hacemos la mayoría de los colombianos, que es pagar nuestra renta. Si no existiera una oficina de estadísticas nacionales, no podríamos fijar cuánto vamos a pagar este año de renta, porque recordemos que por ley se incrementan lo que incrementa la variación del IPC. De la misma manera, tampoco podríamos recibir nuestros salarios, porque el salario mínimo se fija a partir de una ecuación que está dada dentro de la información oficial, como es la productividad que maneja el país. En particular el DANE en los últimos años está produciendo ya la productividad laboral y la inflación. Entonces, sin estas dos cifras no podemos tampoco fijar los salarios. Entonces no sabríamos cuánto ganaríamos, no sabríamos cuánto tenemos que pagar de renta, ni cuánto sube el bus, ni muchas otras cosas cotidianas que hacemos. El origen de fortalecimiento institucional en Colombia es: Colombia perdió Panamá con los Estados Unidos y en un acuerdo que se hizo hubo una compensación económica que incluyó una misión muy famosa que le recomendó, entre otras cosas, al gobierno colombiano crear una Contraloría, crear el Banco de la República y otras instituciones. Dentro de la Contraloría se empezaron a llevar estadísticas. Hacia mediados de los 40, 50 ya se creó un instituto aparte, pero fue Carlos Lleras quien, entendiendo con una gran visión que una sociedad moderna necesita un instituto de estadísticas o un departamento de estadísticas, en el caso de Colombia, de gran nivel técnico, que produzca de manera independiente y objetiva la mayor cantidad posible de datos para la toma de decisiones y que los ponga al servicio de la sociedad colombiana. Su progreso está asociado al progreso del país. Siempre he estado consultándolo, preguntando y aprendiendo tanto de sus grandes operaciones estadísticas, los censos, por ejemplo, como de sus encuestas más frecuentes, como la gran encuesta integrada de hogares, que son la base para el diseño de las políticas públicas. Son absolutamente necesarios, más que importantes, diría yo, porque muestran la radiografía de un país en muchos sentidos. Cuánta gente hay, cómo viven, qué nivel de pobreza hay, qué necesidades insatisfechas existen, quién está empleado y quién no, cuál es su nivel de educación, en fin. De manera que para diseñar la política económica y social es absolutamente necesario tener esa información de los institutos de estadística. Uno de los grandes logros de las democracias modernas es haber creado institutos de estadística que ponen los datos no como propiedad del gobierno o del Estado, sino de toda la sociedad. Entonces, en el caso de Colombia, el DANE, que tuvo un origen inicial hacia 1928, cuando se creó la Contraloría General de la República, ahí había una división de estadísticas. En ese momento Carlos Lleras más adelante fue Contralor General y le dio un gran impulso. Y luego el siguiente paso muy importante para Colombia fue cuando él fue presidente de la República, que llevó al DANE a rango de ministerio técnico para producir datos para todos los colombianos. Para un niño que hace tareas en el colegio hoy, necesita saber cuántos habitantes hay en Bogotá. El dato oficial lo tiene el DANE. Pero también para un empresario que está calculando cómo va a ser su gasto el año entrante, por ejemplo, de salarios, necesita el dato de inflación. Pero también para un estudiante universitario que necesita saber cuántas víctimas del conflicto ha habido de alguna manera en Colombia, el DANE hace estudios sobre eso. Entonces, las estadísticas oficiales de Colombia son dirigidas por el DANE, muchas las produce la entidad y otras les dice a las otras entidades cómo hacerlas. Y para eso es, para producir datos para que todos tomemos mejores decisiones. Para mí, entrar a la página del DANE o a las fuentes de información del DANE es un niño en un almacén de golosinas. Para nosotros, los que somos gomosos de las estadísticas y gomosos de la información pública, de lo que está pasando en la economía, vemos en el DANE pues básicamente un árbol de Navidad lleno de regalos. Esto es una cosa sencillamente maravillosa. El DANE, en un
una semana normal produce 14 o 15 datos que a distintos segmentos le parecen vitales e importantes. Entonces, por ejemplo, los temas del censo agropecuario, pero los temas sobre construcción, digamos, cada parte de la sociedad colombiana sabe, hoy puedes decir que el DANE produce periódicamente un dato que le interesa. Hay datos más globales y hay datos menos globales, pero el DANE todos los días contribuye a que los colombianos tomemos mejores decisiones, a que este país sea más próspero de alguna manera y a que todos los ciudadanos tengamos mejor información disponible. No todos la usamos, pero la información está disponible y eso es un activo para la sociedad colombiana muy importante. Yo no creo que yo use el 10% de la información que tiene el DANE. Yo me aproximo al DANE a veces como cuando uno entra a Excel. Uno sabe que lo usa, pero sabe que podría hacer muchísimo más. Claro, uno termina siendo un usuario especializado en lo que lo usa. Entonces la información que yo más uso de manera continua es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, que es la eterna discusión de los colombianos y de los medios de comunicación con esta información de ¿dónde merca el DANE? Sí, un día me llamó una presentadora, pero una presentadora que era además es una abogada y una persona que opina en los medios de comunicación, y me llamó a proponerme que me grabaran haciendo mercado para mostrar en el noticiero dónde merca el DANE, que era la pregunta que se hacía todo el mundo, ¿dónde merca el DANE? ¿Dónde merca el DANE? Se pregunta el ciudadano del común. Entonces yo sí lo consideré una falta de respeto muy grande e inmediatamente le dije que no, si yo fuera hombre no me estabas haciendo esa propuesta. Yo no voy a que me graben haciendo mercado, no. Entonces no le gustó, pero... Pues el DANE merca en todo el país, que es una cosa que no hacen otros países. Yo que como presidente de una compañía que tiene operación en 17 países de América Latina y trabajo con los INE de toda América Latina. En Colombia tengo la inflación por más o menos 500 grupos de consumo en 5 niveles de ingreso en 24 ciudades distintas del país. En Perú tengo Lima. Ese es el nivel de diferencia y calidad de información que tiene Colombia. El DANE tiene una reputación realmente muy bien ganada a nivel regional en América Latina y en el Caribe, y también a nivel internacional, podríamos decir, desde la perspectiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, que se sitúa probablemente entre las 4 instituciones estadísticas más importantes de la región, junto con México, Brasil y Uruguay. El DANE se ha convertido en un referente en la región debido a su destacado avance en múltiples áreas, contribuyendo a la consolidación de la comunidad estadística regional en América Latina y el Caribe y liderando diversos temas relevantes para el desarrollo de las estadísticas oficiales en nuestros países. Su evolución creciente en los quehaceres de una Oficina Nacional de Estadística, afianzando no solo los procesos estadísticos involucrados, sino también creando una institucionalidad robusta que promueve la independencia y autonomía en la consecución de resultados relevantes para la política nacional y transparentes para la sociedad. Pero más allá del caso específico de América Latina y el Caribe, también lo es a nivel internacional, y podríamos situarla entre las 25 instituciones estadísticas más importantes del mundo, de acuerdo con los criterios validados internacionalmente en este momento. DANE es una entidad que es muy bien reconocida y muy bien posicionada por fuera del país. En todos los eventos donde yo voy asistiendo como directora DANE, siempre nos han buscado y somos un referente internacional. Nos han reconocido en la producción estadística, pero sobre todo por ser muy innovadores. Entonces, el DANE tiene esta característica de que siempre ha dado el primer paso entre los institutos de estadísticas de la región para innovar tanto en tecnología
como en metodologías, como en temáticas. We have been working with DANI for a couple of years now. Specifically, we have been working with DANI on using satellite imageries to estimate poverty. And this was one of the really innovative projects we did at Paris 21, and we're very happy to do it with DANI. Pues llegamos y nadie me mostraba el censo. Y lo más importante que había ocurrido en esa época, en la historia económica del país en el año anterior, era el censo. Entonces, yo llamaba y preguntaba, bueno, ¿dónde están los datos del censo? Y no, que ahorita, que más adelante, que no sé qué. Hasta que vino alguien y me dijo, doctora, la realidad es que el censo no existe. Entonces, yo casi me caigo de la silla, pues, ¿cómo así que no existe el censo? Y el censo había recibido muchísima publicidad. Nos pusimos a investigar qué pasaba y encontramos muchos problemas en la realización de ese censo, de suerte que las cifras que se arrojaban no eran ciertas. Por ejemplo, empezamos a ver que se contaba como personas nacidas en Bogotá y viviendo en Bogotá, trabajaban en Cartagena. Ese tipo de cosas sucedían. Yo inmediatamente llamé a una persona que trabajaba en Naciones Unidas y le dije, y que trabajaba en temas de población, y me dijo, yo te consigo los mejores en población. Entonces pedimos asesoría a las Naciones Unidas directamente y nos consiguieron asesores que habían trabajado en censos en la China y en la India. Yo dije, bueno, con esos países tan poblados no se pueden equivocar acá. Vinieron, estuvieron aquí varios meses, empezaron a mirar desde los formularios y encontraron que afortunadamente no había errores en la recopilación propiamente de la información. Los formularios estaban bien. Lo que pasaba era que al organizarlos los habían mezclado todos y habían mezclado los formularios de unas regiones con los de otras. Por eso se presentaron el tipo de errores que acabo de describir. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue reorganizar todos los formularios, pero para eso necesitaron toda una bodega para almacenarlos y todo. Y ahí era donde yo les contaba en alguna oportunidad que mis pesadillas por la noche eran, por ejemplo, que llovió mucho y se inundó la bodega donde estaban los formularios. Yo me despertaba fría del susto. Fue una época muy angustiante, porque nosotros, el DANE tenía la obligación de producir una información veraz, y lo que había era un desorden. Entonces, bueno, pero afortunadamente estos señores encontraron que no había que repetir el empadronamiento, que es los cuestionarios y la relación con las personas, ¿no? Con los hogares, sino que era que organizar esos formularios y volver a organizar las cifras de acuerdo con ellos. Y el censo que entregamos, o sea, todos podíamos poner la mano en el fuego por esa información. El DANE se ha equivocado varias veces. Y es más, se va a equivocar de aquí en adelante varias veces. ¿Por qué? Porque metodológicamente hay problemas, porque tecnológicamente hay problemas, porque los seres humanos tenemos problemas. La pregunta es ¿qué tanto se equivoca el DANE? Una buena metáfora es el tema de los vuelos aéreos. Un avión se cae y esto es escándalo mundial. Pero un avión se cae es que un vuelo se cayó. ¿De cuántos millones de vuelos en el mundo en ese momento? Lo mismo le pasa al DANE. Puede cometer un error en un momento dado en un estudio, pero no en toda la estructura del sistema de información. Muchos de los procesos y protocolos que tiene el DANE existen porque bien sea en Colombia o en algún lugar del mundo,
ya pasó algo y se evita controlar la contingencia. Ante un problema, la dirección del DANE tiene que salir a decir, hubo una contingencia, la situación es esta, la vamos a manejar de esta manera. Y yo creo que hay ejemplos cercanos en los últimos años donde efectivamente se ha manejado de la mejor manera posible y cada vez más la imagen del DANE genera más confiabilidad. El DANE hace muchísimo más que censos. Recordemos que censos hay de muchos sabores. Tenemos en el país censo agropecuario, censo económico, censo de población y vivienda, que son los principales censos que hay. Yo creo que los censos son un destello, o sea, sí, digamos, ilumina todo al mismo tiempo de manera muy rápida y pues digamos se alcanza a tomar la foto, pero creo que los censos son muy importantes. Los primeros censos que se comenzaron a hacer desde la antigüedad son los censos de población y vivienda. Siempre pues ha sido una necesidad conocer la población, pero pues han avanzado muchísimo a medida que también las sociedades avanzan. De hecho, todos esos censos históricos en realidad no siguen el concepto de censos que nosotros hoy conocemos. Hoy en día hablamos de universalidad, es decir, que incluye a todas las personas que viven en un territorio nacional. Estos censos antiguos, por ejemplo, pues buscaban era contar el pie de fuerza con el que contaban estas sociedades, así que solamente contabilizaban a los hombres y de ahí los hombres sanos y los hombres jóvenes, como si no existieran las mujeres, los niños, los ancianos. Hoy en día tenemos claridad de que queremos contar absolutamente toda la población. Los censos es esta gran fuente que es enorme, que requiere un despliegue de recursos, que va y recorre todos los rincones del país, pero precisamente por eso, como son tan grandes, tan dispendiosos, tan costosos, pues se inventaron en la estadística el muestreo. Y el muestreo es hacer las encuestas. Las encuestas son los operativos que son más frecuentes, que hoy en día son los que más tenemos, que no nos exige tener que hacer esas grandes inversiones cada vez que salimos a recopilar información, sino que a partir de estas metodologías de muestreo podemos, a partir de una pequeña muestra, extrapolar hacia el total de la población toda la información que requerimos. Pero tenemos también, y esa será la forma de producción del siglo XXI, los registros estadísticos, que es el uso de los registros administrativos para producir información estadística. Hoy en día el DANE ya los utiliza y es un complemento o un validador de la información que tenemos. Si ustedes entran a la página web del DANE, se van a dar cuenta que tenemos muchísimas temáticas que las dividimos en tres grandes ramas. Son las económicas, las sociodemográficas y las ambientales. El Censo Económico Nacional Urbano 2024 es el primer censo económico de este siglo. La entidad no hacía un censo económico desde 1990 y por eso tenemos ya otro país por completo con otra economía. Dentro de las grandes innovaciones del Censo Económico Nacional Urbano tenemos que vamos a estar viendo por primera vez la economía popular, vendedores de calle, que también los vamos a estar midiendo, cooperativismo. Va a ser el segundo censo económico en el mundo que va a tener también la dimensión étnico-racial de los propietarios de los negocios y vamos a estarlo midiendo de tres maneras distintas, con unos aplicativos vía web de autollenado, con el barrido que vamos a estar haciendo por todas las ciudades del país y además con registros administrativos. Entonces este censo será absolutamente novedoso frente a todos los otros censos económicos que se han hecho en el país. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto es votación de proyecto de ley o de acto legislativo con informe de conciliación. Proyecto de ley número 383-2022, Senado 222-2021, Cámara, por la cual se expiden disposiciones sobre las estadísticas oficiales del país. Señor secretario, plenaria, se pone en consideración el informe de conciliación anteriormente leído. El resultado de la votación es el siguiente. Por la aprobación del informe de conciliación, 82 votos. 0 votos por la negativa. Manual. Ya se cerró. Está presente el senador Sammy Merek y el senador Wilson Arias. El senador de Luque votó manual, entonces son 83, corrijo, 83. Uno de los grandes logros que ha tenido la estadística nacional es la promulgación de la ley
que permite la independencia del DANE? Yo creo que es un paso, un anhelo que se tenía. Desde antes de que yo fuera director había existido intentos de tener una ley similar. Cuando yo fui director entre el año 2002 y el 2004 se intentó tenerla, no se pudo. Luego hubo otros 2 intentos y creo que la anterior administración del doctor Juan Daniel Oviedo y la actual administración de la doctora Urdinola lograron finalmente esta aprobación y era un anhelo de tener una nueva ley sobre estadísticas que le dé aún mayor autonomía e independencia a la entidad, y yo creo que es un logro y es un paso adelante y me parece que es muy importante. 4 directores DANE intentaron aprobar esta ley de estadística. Finalmente yo lo logré en la gestión que hicimos el año pasado. La anterior administración logró aprobar los 2 primeros debates y yo terminé en su aprobación en los 2 últimos debates, por eso nos rige ya esta ley desde octubre del año pasado. Esta ley es muy importante porque compila en un solo espacio, en un marco legislativo, todos los decretos que habían por ahí sueltos que hablaban sobre nuestro sector, pero además está construido con todo el marco de la ley de CEPAL, que es una ley genérica que pues, ha proveído CEPAL precisamente para que los países podamos tener los mínimos necesarios en una ley que nos permita fortalecer a los institutos nacionales de estadística y que además garantiza para que toda la población tenga una producción estadística que sigue siempre los lineamientos y los estándares internacionales, que garantiza una calidad mínima y que además le exige a la entidad de estadística que siga siempre el máximo rigor y las últimas metodologías disponibles. El DANE es una institución como cualquier Instituto Nacional de Estadística de América Latina, de Europa o de Asia, que tiene como función medir, no necesariamente interpretar. Eso lo tienen que hacer los expertos, los analistas y las funciones que hacen la política pública, y dar continuidad a las investigaciones. Al permitir que sea independiente, ningún gobierno que llegue, ni ninguna instancia que vaya a tener capacidad va a poder afectar la continuidad de ese proceso del DANE. Así el DANE se obliga, no importa qué dirección venga, qué tipo de gobierno venga, se obliga a cumplir con esa periodicidad y no se atrasa en las estadísticas, porque en el mundo esa periodicidad se utiliza en el mundo, no es solamente en el DANE en Colombia, son normas internacionales. Las Naciones Unidas son muy activas en cuanto a la regulación de la producción estadística y toda esa regulación se ha esparcido por todo el mundo. Y así es como se hacen comparables las estadísticas de los diferentes países. Entonces, en la medida en que Colombia también cumpla con esa periodicidad de las estadísticas, calidad de las estadísticas, pues más comparables son con el resto del mundo. Pero lo que se logra con esto es blindar en el largo plazo la estabilidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística al mismo nivel de lo que se logró con el Banco de la República. Lo que se está asegurando con esto no son solo los 70 años, sino los próximos 70 y quizás muchos más en el futuro. Colombia and DANE have generously offered to host the 5th United Nations World Data Forum, the first in the Americas, in November 2024. I'm looking forward to working with the exceptional team of professionals in DANE to prepare the Medellin Forum. Este 5º Foro Mundial de Datos se puede comparar algo así como con los Olímpicos o con el Mundial de Fútbol. Es un gran evento mundial que en vez de tener a la FIFA detrás, tienes a las Naciones Unidas ayudándonos en la organización. Y de allí saldrán unos compromisos y unas guías sobre todo el entorno y todo el ambiente de datos. Así que en realidad son bienvenidas todas las personas aunque no entiendan de datos, porque como lo decía al principio, todos somos usuarios y consumidores de datos para la toma de decisiones diarias. La gente no entiende el valor que tiene el DANE. El DANE es el gran laboratorio clínico que tiene el país.
En los últimos 70 años, el DANE ha desarrollado metodologías propias de primer nivel, ha adaptado metodologías que vienen de los sistemas estadísticos mundiales, ha formado sistemas estadísticos de otros países. Colombia ha apoyado en el desarrollo del sistema estadístico de Centroamérica, del Caribe, de Ecuador, de Perú. Colombia ha hecho cosas muy grandes que no son conocidas. Pero una de las cosas que es poco visibilizada por el común de las personas es el talento humano que tiene el DANE. El equipo técnico dentro del DANE, en casi todas sus líneas de investigación, es impresionante. Cada vez que alguien critica al DANE, tiene que entender que está criticando a funcionarios que llevan años investigando los datos de la economía, el comercio, los precios y la población en Colombia. Que si publican un dato no lo publican porque sí. Aquí no hay un componente político. Aquí no hay una decisión de que si se publica o no se publica una cosa. Aquí hay una cantidad de técnicos absolutamente neutros que publican una información que nos permite tomar decisiones. Yo no sé si en 70 años hemos logrado crear un gran sistema nacional de información estadística, aunque creo que sí, pero sí estoy seguro que tenemos uno de los equipos técnicos estadísticos de mejor nivel del mundo. Y eso hay que reconocérselo no solo a los directores que han respetado las carreras de esos funcionarios, sino al esfuerzo de cada uno de esos funcionarios para llegar a donde han llegado.